Bienvenidos a Audiolibros y otras hierbas. En este canal vamos a leer y a compartir cuentos, novelas, ensayos y demás producciones de los mejores escritores de los últimos tiempos. Soy Ezequiel Bajadish y si te gusta este tipo de contenido seguime y activa la campanita para que te enteres de las novedades. Arrancamos. ¿Sabías que Samantha Schweblin acaba de ganar el premio AENA de narrativa hispanoamericana de €1.000.000? Sí, 1.000.000. Pero lo interesante no es eso, es cómo escribe. No hace terror, pero igual te incomoda. Agarra algo normal, lo tuerce un poquito y ya no te cierra. En Pájaros en la Boca pasa eso, arranca raro y no mejora. Si querés saber más sobre esto, quédate. Vive fuera de Argentina hace años. Está radicado en Berlín hace mucho tiempo y ese desarraigo se nota. Muchas de sus historias tienen una sensación rara de distancia, como si todo estuviera corrido del lugar, lo que lo hace más inquietante. Sus cuentos son más famosos afuera que adentro. Libros como Pájaros en la Boca o 7 casas vacías se estudian en universidades de Estados Unidos y de Europa. Tiene una obsesión clara, lo inquietante en lo cotidiano. No escribe terror clásico, lo suyo es peor. Situaciones normales que se deforman y ya no puedes verlas igual. Muchos de sus textos nacen de una imagen perturbadora. No parten de una trama compleja, parten de algo simple pero incómodo y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y como los mejores cuentistas, nunca explica todo. Algunos la odian y otros la aman en partes iguales. Aplica la teoría del iceberg de Hemingway de manera magistral. Yo particularmente recomiendo Mariposas y Pájaros en la Boca como 2 de sus mejores cuentos cortos. Ahora vas a escuchar en formato de audiolibro Pájaros en la Boca. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas. Me quedé parado, pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre. Pero el partido se escuchaba en toda la casa, así que apagué el televisor y fui a abrir. Silvia, dije. Hola, dijo ella, y entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar, Martín. Señaló mi propio sillón y yo obedecí, porque a veces, cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace 4 años atrás, sigo siendo un imbécil. Ella se sentó también. No va a gustarte. Es fuerte. Miró su reloj. Es sobre Sara. Siempre sobre Sara, dije. Tu hija tiene serios problemas. Vas a decir que exagero, que soy una loca. Todo ese asunto. Pero no hay tiempo para eso. Te venís a casa conmigo ahora mismo y lo ves con tus propios ojos. Le dije que irías. Sara te espera. ¿Qué pasa? No va a tomarte ni 20 minutos. No quiero escucharte decir que ella no te integra a su vida y toda esa mierda. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso, hasta que ella frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Yo tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón. Aunque ya había terminado las clases ese año, llevaba puesto el jumper de la secundaria que le quedaba como a esas colegialas porno de las revistas. Estaba erguida, con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que, aunque siempre había sido más bien pálida y flaca, ahora se la veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintado pero real. Cuando me vio entrar, sonrió y dijo: «Hola, papá». Mi nena era realmente una dulzura, pero 2 palabras alcanzan para entender que algo estaba muy mal en esa chica, algo que seguramente esté relacionado con la madre. A veces pienso que quizás debía habérmela llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros, de unos 70, 80 centímetros, que colgaba del techo, vacía. «¿Qué es eso?» «Una jaula», dijo Sara, y sonrió. Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal, y ella se volvió para verificar que Sara no escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle, como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja. «Martín, mira, vas a tener que tomarte esto con calma». «Ya, Silvia, déjame de joder, ¿qué pasa?» «La tengo sin comer desde ayer». «¿Me estás cargando?» «Para que lo veas con tus propios ojos». «Ajá, estás loca». Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar en el garage. «¿Qué le pasa a tu madre?» Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía.
Tenía el pelo negro y lacio, atado en una cola de caballo, y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha, con ambas manos, como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió. Sacó de la caja un gorrión muy pequeño, del tamaño de una pelota de golf. Lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y le hizo a un lado de una patada, junto a otras 9 o 10 cajas similares que se habían sumado bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó. Su cola de caballo brilló a un lado y otro de la nuca, y fue hasta la jaula dando un brinco de por medio, como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pudo ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento. Quizás porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las 2 manos llenas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió, y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara. Me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia dijo que sí, su voz ya estaba lejos. Abrí la puerta cuidando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba en la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos, con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas. Pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. ¿Qué mierda? ¿Te la llevas? Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y a doblar cajas vacías. Dios santo, Silvia, tu hija come pájaros. No puedo más. Come pájaros. ¿La ha visto un médico? ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia se quedó mirándome, desconcertada. Supongo que los traga también. No sé si los pájaros, dijo y se quedó pensando. No puedo llevármela. Un día más con ella y me mato. Me mato yo y antes la mato a ella. ¡Come pájaros! Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera, atrás del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudarían a dar algunos pasos torpes hasta la puerta, rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un hombre común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de quedarse 10 minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que esté llevando sean las más adecuadas. Pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista era más sano que la droga, y desde el social más fácil de ocultar que un embarazo a los 13. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiéndome, come pájaros, come pájaros, come pájaros, y así. Llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje, y cuando llegamos bajó sola sus cosas, su jaula, su valija, que habían guardado en el baúl, y 4 cajas de zapatos como las que Silvia había traído del garage. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta, y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Cuando entramos, le señalé el cuarto de arriba. Después de que se instaló, la hice bajar y sentarse frente a mí, a la mesa del comedor. Preparé 2 cafés, pero Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones. «¿Comes pájaros, Sara?», dije. «Sí, papá». Se mordió los labios avergonzada y dijo, «¿Vos también? ¿Comés pájaros vivos, Sara?». «Sí, papá». Pensé en qué se sentiría al tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, y me tapé con la mano, como hacía Silvia. Pasaron 3 días. Sara se quedaba todo el tiempo sentada, erguida en el sillón, con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me la pasaba consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí, mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa, alrededor de las 7, y la veía tal cual había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada adentro con llave, herméticamente cerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. Podía hacerlo cuando era chico. Vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca.
Lo sostenía hace un rato, con la cola moviéndosele entre los labios cerrados, mientras caminaba frente al público, con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, revoleándome en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizás podría visitarla 1 o 2 veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en los que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizás sería una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así, o si en cualquier caso su madre no lo permitiría, o si no podía decidirme. El cuarto día, Silvia vino a vernos. Trajo 5 cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada, del lado de adentro. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba. Cuando bajó, le ofrecí café. Lo tomamos en el living, en silencio. Estaba pálida y las manos le temblaban tanto que hacía tintinear la valija cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato. Los dos sabíamos qué pensaba el otro. Yo podía decir, esto es culpa tuya, esto es lo que lograste. Y ella podía decir algo absurdo como, esto pasa porque nunca le prestaste atención. Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir señalando las cajas de zapatos. No dije nada, pero se le agradecí profundamente. En el supermercado, la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacía la cola en silencio. Iba al supermercado 2 o 3 veces por semana. A veces, aunque no tuviera nada que comprar, pasaba por él antes de volver a casa. Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome. A la noche mirábamos juntos la televisión. Sara erguida, sentada en su esquina del sillón. Yo en la otra punta, espiándola cada tanto para ver si seguía la programación, o estaba otra vez con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba comida para los dos y la llevaba al living en 2 bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba. Ella esperaba a que yo empezara. Entonces decía, permiso, papá. Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después, las canillas del baño y el agua corriendo. A veces bajaba unos minutos después, perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiado su comportamiento, pensé que quizás sufría algún tipo de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato, pero era inútil. Conservaba, sin embargo, una piel radiante de energía y se la veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día ejercitando bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma, en el piso junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos, todavía húmeda en la pileta de la cocina. La recogía, cuidando de que ella no me viera haciéndolo. Yo la tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iba con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse, el agua se aquietaba, como un espejo otra vez, y yo todavía seguía mirando, pensando en si sería necesario volver al supermercado, en si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura, pensando en Sara, en qué es lo que habría en el jardín. Una tarde, Silvia llamó para avisar que estaba en cama, con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Que no podía visitarnos significaba que no podría traer más cajas. Me preguntó si me las arreglaría sin ella. Yo le pregunté si tenía fiebre, si estaba comiendo, si la había visto un médico, y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas, dije que tenía que cortar y corté. El teléfono volvió a sonar, pero no atendí. Miramos televisión. Cuando traje mi comida, Sara no se levantó para ir a su cuarto. Miró el jardín hasta que terminé de comer. Después volvió la programación. Al día siguiente, antes de volver a casa, pasé por el supermercado. Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre. Pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez. Me detuve en la sección de mascotas, donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver de qué se trataba. Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad. Después fui a la sección de jardinería, donde solo había plantas con o sin flor, macetas y tierra. Así que volví otra vez a la sección de mascotas y me quedé ahí, pensando en qué haría a continuación.
La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome. Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el Día de la Madre y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres, pero que extrañaba a su primer amor. Hasta que finalmente empujé el chango y volví a la sección de enlatados. Esa noche, Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba abajo del suyo. La escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizás el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas. La tercera noche, después del llamado de Silvia, antes de volver a casa, me detuve al ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores y en general un poco más grandes. Estuve ahí un rato, hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no, de ninguna manera, que solo estaba mirando. Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle. Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador. En casa, Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. Hola, Sara. Hola, papá. Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como en los días anteriores. Papi, dijo Sara. Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor, dudando de que realmente me hubiera hablado, pero ahí estaba, con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas, mirándome. ¿Qué? Dije. ¿Me querés? Hice un gesto con la mano, acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto, era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi exmujer hubiera considerado lo correcto, dije, sí, mi amor, claro. Entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto de la programación. Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado a otro de la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. Al día siguiente llamé a Silvia. Era sábado, pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde y cerca del mediodía también. Dejó un mensaje, pero no contestó. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón, mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado. Ella no se sentaba tan erguida. Parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo, sí, papá. ¿Por qué no salís un poco al jardín? No, papá. Pensando en la conversación de la noche anterior, se me ocurrió que podría preguntarle si me quería, pero enseguida me pareció una estupidez. Volví a llamar a Silvia. Dejé otro mensaje. En voz baja, cuidando de que Sara no me escuchara, dije en el contestador. Es urgente. Por favor. Esperamos sentados, cada uno en su sillón, con el televisor encendido. Unas horas más tarde, Sara dijo, permiso, papá. Se encerró en su cuarto. Apagué el televisor y fui hasta el teléfono. Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté. Fui con el auto hasta la veterinaria. Busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a la otra. Golpeé la mesada con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio, mirándome. Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula. Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja de cartón verde, con pequeños orificios calados alrededor, y en la tapa un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente y una bolsa gratis de alpiste que no acepté. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que estaba ella en la casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se la veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado, la puerta del baño entornada. Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas, de modo que no ocupaban tanto espacio, y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se oyeron sobre el cartón. Pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto y cerré la puerta. Entonces me di cuenta que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento. Miré el folleto del criadero, que todavía llevaba en la mano. En el reverso había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación. Resaltaban la necesidad de la especie de estar en pareja en los periodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años del cautiverio fueran los más amenos posibles.
Oí un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que, de alguna forma, me las ingeniaría para bajar las escaleras.